Las cifras económicas lo demuestran. China está desplazando definitivamente a Washington como la primera economía del mundo. Y ahora también lo hace como la nación más rica del planeta. El impresionante indicador da cuenta de todo el esfuerzo hecho por Xi Jinping para blindar la economía del gigante asiático. La noticia para nada le agradó a Biden, quien parece estar en una muy mala racha que incluye el aumento descontrolado de la inflación y del combustible. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación Python, pero sobre todo que maneje web scraping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas, por ejemplo, para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú, que estás interesado, escríbenos a el siguiente correo: prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. Lo que tanto se predijo, finalmente sucedió. La locomotora china se llevó por delante a la principal economía del mundo. De acuerdo con un informe publicado por la consultora McKinsey & Company, el país asiático se acaba de convertir en la nación más rica del mundo, dejando atrás y por mucho a Washington. La revelación, como era de esperarse, fue un tiro de gracia para Biden, quien tiene en su haber una cantidad impresionante de estadísticas negativas, entre las que se encuentran una descontrolada inflación, así como la impresionante subida de los precios del combustible. El mencionado informe, que declara a China como la más rica y que analiza si los recursos se están usando de forma productiva, fue publicado esta semana y produjo una serie de reacciones a favor y en contra por los demoledores datos que allí se reflejan. De acuerdo con la consultora McKinsey & Company, entre el año 2000 y 2020, la República Popular China fue la protagonista del mayor crecimiento de riqueza en el mundo, obteniendo el 50% de la misma, muy por encima de Washington, que solo logró un 22%. Esto significa, además, que la República Popular China disparó su riqueza hasta los 120 billones de dólares, luego de haber obtenido solo 7 billones en el año 2000. El total de ese dinero se encuentra actualmente distribuido entre apenas el 10% de la población con más ingresos. Esta noticia se conoce justo después de un encuentro virtual entre Xi Jinping y Biden, en el que ambos mandatarios esperaban llegar a nuevos acuerdos sobre su relación comercial, así como discutir sobre la situación de Taiwán, uno de los temas más espinosos que ocupa la agenda de los gobernantes. El hecho de que China se convierta en el país más rico del mundo es una muestra más de lo que analistas financieros han estado previendo desde antes del año 2018, cuando comenzó la implacable guerra comercial contra Washington. En esa previsión, publicada por el Centro de Investigación Económica y de Negocios, se predice que la nación asiática sobrepasará en todos los aspectos de la economía de Washington antes del año 2028. El dato que lo comprueba es irrefutable. Fue la única economía del mundo que no entró en recesión por la pandemia durante 2020. Según lo estiman economistas consultados por la neoliberal BBC de Londres, las dos claves de China para mantener un alza durante el año más duro para la economía mundial fueron los estrictos controles y cierres impuestos para cortar la cadena de transmisión del coronavirus y la entrega de incentivos gubernamentales que dinamizaron la economía cuando se relajaron esas medidas. Asimismo, señalaron como indispensable para el mantenimiento de la economía que el gobierno de Xi Jinping nunca dejó de crear empleos y que sus exportaciones nunca decayeron, llegando a tener en medio de la pandemia un incremento del 13.2% respecto al mismo periodo del año 2019. Por otra parte, Xi Jinping supo capitalizar las consecuencias del cierre de sus fronteras, impulsando el turismo interno, sobre todo para las festividades típicas del país, que terminaron generando a la nación asiática ingresos por el orden de los 69.600 millones de dólares. Pero más impresionante aún fue el crecimiento interanual de la economía china, revelado en el primer trimestre de 2021.
En ese momento, el gigante asiático registró una ganancia de 18,3% que, según lo revelan las estadísticas, es la mayor subida en 30 años. Entre noviembre de 2019, cuando comenzó la pandemia para China, y octubre de 2021, hubo un solo trimestre de preocupación para Xi Jinping. El primero de 2020. En ese momento, la economía se contrajo a un 6,8%, una cifra histórica para el país. Sin embargo, ese duro indicador quedó en el recuerdo cuando se dieron a conocer las cifras de crecimiento interanual para el primer trimestre del año 2021, que se ubicaron en un contundente 18,3% para la decepción de Biden y todos sus aliados. Estimaciones del Banco Popular de China y del Fondo Monetario Internacional aseguran que el gigante asiático podría cerrar este año con un crecimiento de al menos 8%, a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado, sobre todo con el tema geopolítico, con Washington a la cabeza de las acciones desestabilizadoras. De acuerdo con declaraciones recientes de Yi Gang, quien preside el ente financiero chino, esto es posible gracias a que la trayectoria de la recuperación económica trazada por Xi Jinping y su gabinete permanece sin cambios. Mientras Xi Jinping continúa librando las batallas por el crecimiento de su economía, también se desempeña en otros campos, como por ejemplo en el de la defensa de su territorio, que ha jurado resguardar de cualquier amenaza, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. Ante las crecientes tensiones por la situación Taiwán y los acuerdos alcanzados por Biden para contrarrestar su poder en el Indo-Pacífico, Xi Jinping ha elegido responder con firmeza a la actitud injerencista de Biden, aun y cuando aceptó sentarse a dialogar nuevamente con el mandatario demócrata. La intención del jefe de Estado chino, Xi Jinping, es agotar todas las herramientas diplomáticas de las que dispone para hacerle entender a Washington lo peligroso de su intromisión en los asuntos internos de la nación y que China es siempre una sola. A la par de sus políticas para la recuperación económica, China se ha blindado en otros aspectos que también son de vital importancia, si es que quieren terminar de imponerse como la primera potencia del mundo. Uno de ellos es el ámbito militar, en el que Xi Jinping parece haber ganado una carrera. Aunque Washington tenía muchos años antes que China desarrollando su misil hipersónico, fue el gigante asiático el que logró desarrollar con más precisión esta arma, dejando en un estado crítico de indefensión a los sistemas de alerta de Biden. Además, el gobierno de Xi Jinping continúa estableciendo lazos de cooperación y amistad con países que se oponen a las políticas de Biden. Entre ellos Rusia, cuyo mandatario Vladimir Putin se ha convertido en un gran aliado para enfrentar las amenazas de Washington. Por otra parte, ha firmado importantes acuerdos económicos con países otrora aliados de Washington, como por ejemplo El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele decidió vengarse de las intromisiones de Biden firmando un jugoso acuerdo con Xi Jinping para el desarrollo de infraestructura por el orden de los $500 millones. Lo que en otros momentos fue el patio trasero de Washington, se convirtió en una oportunidad de negocio para China. En el marco del respeto, la amistad y la digna cooperación, que en muchas ocasiones incluye también la transferencia de conocimientos, un gesto totalmente desconocido por el rey de las sanciones. Voz de la Patria Grande.